Buenas tardes con todas y todos. Bienvenidos y bienvenidas a la primera mesa redonda, aportes de la psicología a la salud mental en el contexto de pandemia, post-pandemia, por el COVID-19. Evento organizado por el Departamento de Psicología en el marco del Encuentro Anual de Investigación, Innovación y Creación de la PUC este año 2023. Soy Sheila Blumen, jefa del Departamento Académico de Psicología, y tengo el gusto de moderar esta mesa. En este evento nos acompañan el magíster Henry Guillén Zambrano, magíster en Desarrollo Humano, Enfoques y Políticas por la PUC, máster en Metodologías de las Ciencias del Comportamiento y de la Salud por la Universidad Autónoma de Madrid, licenciado en Psicología Social por la PUC, coordinador del área de vinculación con el entorno territorial de la DARS-PUC y docente investigador del Departamento de Psicología de la PUC. Actualmente es investigador de los proyectos Ser Adolescente en el Perú, El Aislamiento y la Soledad, analizando sus relaciones con la salud mental y el bienestar psicológico, y analizando las relaciones entre pobreza multidimensional y salud mental. El tema que nos brindará el día de hoy es la soledad en medio de la pandemia por el COVID-19, analizando sus relaciones con la salud mental y el bienestar subjetivo. Vamos a darle la palabra a Henry Guillén, ¿sí? Luego vamos a tener también a la doctora Testania Eva Velázquez Castro, quien es docente del Departamento de Psicología y de la Maestría en Psicología Comunitaria por la Pontificia Universidad Católica del Perú, exdirectora de Responsabilidad Social Universitaria de la PUC. Ella trabaja en las líneas de salud mental comunitaria, violencia de género, violencia política, intervención en desastres y psicología penitenciaria. Es consultora en instituciones públicas y organismos de cooperación para el desarrollo de políticas públicas. El tema que nos traerá el día de hoy es pérdida, duelo y crecimiento en estudiantes universitarios. Asimismo, tendremos la participación de Natalia Figueroa, quien es licenciada en Psicología por la PUC y parte del equipo Ser Adolescente y miembro del Grupo de Investigación Psicología, Cultura y Género y predocente del Departamento de Psicología de la PUC. Y tendremos también a Dana Ortiz Villena, quien es bachiller en Psicología y miembro del Grupo de Investigación Psicología, Cultura y Género, quienes nos hablarán sobre creencias epistemológicas y disposición a vacunarse por la COVID-19 en adultas y adultos en clínica. Vamos a darle primero la palabra entonces al magíster Henry Guillén con el tema La soledad en medio de la pandemia por COVID-19, analizando sus relaciones con la salud mental y el bienestar subjetivo. Henry, tienes la palabra. Vamos a proceder a sentarnos para nosotros también poder disfrutar de esta presentación. Bueno, buenas tardes con todos y todas. Mi nombre es Henry Guillén, soy docente del Departamento Académico de Psicología y el día de hoy voy a presentar una investigación que es financiada por el Vicerrectorado Académico del Vicerrectorado de Investigación de la PUC, una investigación realizada junto con Dominic Rosales, y la investigación lleva por título justamente La soledad en medio de la pandemia, analizando sus relaciones con la salud mental y el bienestar. Primero quería iniciar planteándoles por qué es importante investigar esto. ¿Por qué es importante investigar los vínculos interpersonales y sobre todo la soledad? Quería sobre eso plantear 4 grandes argumentos. Uno es el argumento evolutivo. Como sabemos todos y todas, la forma en que hemos evolucionado como especie no ha sido a raíz de nuestras grandes destrezas físicas, sino ha sido a realidad que nos hemos podido asociar con otras personas, hemos podido generar grupos y enfrentar las demandas de básicamente nuestra sociabilidad, ha sido nuestro motor para evolucionar. Así también hay un argumento intrínseco e instrumental de poder investigar los temas de vínculos interpersonales y sobre todo porque como especie somos constitutivamente relacionales y a partir de los vínculos con otros logramos acceder a diferentes metas o propósitos que tenemos. Un caso tan simple es, por ejemplo, hacer un trabajo en grupo en un aula.
necesitamos vincularnos con otros, hacer un grupo y desarrollar una tarea. También hay un argumento desde la pobreza, y eso para comentarles no son estudios psicológicos, sino son estudios desde los estudios del desarrollo, y hay muchos estudios en realidad que te comentan que la experiencia de pobreza, tanto monetaria o multidimensional, tiene un correlato relacional. En muchas de las narrativas de personas que están experimentando situaciones de pobreza extrema, sobre todo, la soledad empieza a emerger. Entonces parece ser, y hay propuestas, por ejemplo, desde la Universidad de Oxford o desde las Naciones Unidas, que hablan de la pobreza relacional también. Entonces es un factor también que ya se está estudiando dentro de los estudios de pobreza también. Y finalmente los impactos de la soledad. ¿No? Ya hay evidencia de que hace más de 50 años, pero hoy en día se está haciendo cada vez más fuerte la preponderancia de empezar a investigar la soledad. De hecho hay anuncios de que una de las siguientes pandemias que va a suceder es una pandemia en términos relacionales, ¿no? Ya sabe que la soledad no tiene un impacto únicamente desde lo que más intuitivamente para nosotros es clave, como la salud mental, sino la soledad tiene impactos en la salud física, en el rendimiento académico o en otras dimensiones que son valiosas también para nosotros y nosotros. Solo para mencionar algunas cifras muy puntuales, haciendo justamente un trazado de lo que sucede en el mundo, en Europa, en Estados Unidos y en el Perú, 1 de cada 3 personas en todos estos territorios experimenta soledad en términos crónicos. ¿Qué quiere decir esto? Que 1 de cada 3 personas en el mundo, en general, no tiene vínculos significativos en calidad y en cantidad. Una definición muy rápida sobre la soledad no tiene que aludir, y de hecho hay una frase que de hecho en este momento se hace muy importante, que es: uno puede estar rodeado de muchas personas y sentirse solo al mismo tiempo, ¿no? Esa es una definición, creo que de las más acotadas sobre la soledad, y tiene que ver con que la experiencia de soledad alude al déficit de vínculos interpersonales que sean significativos en cantidad, pero sobre todo en calidad. ¿Qué quiere decir esto? Que todo ser humano en realidad tiene necesidades relacionales. Estas necesidades relacionales, digamos, son satisfechas de distinta manera. La soledad alude que en ninguna de esas circunstancias una persona está experimentando vínculos de calidad según sus necesidades. Pero no solo eso, la experiencia de soledad no es únicamente unidimensional, sino uno experimenta soledad en los diferentes entornos con los cuales se vincula. Puede experimentar soledad en vínculo con sus pares, en vínculo con sus familias, en vínculo con la escuela, con diferentes entornos. De hecho, lo que se ha visto, y la literatura lo plantea de manera muy clara, es que cada entorno con el que un ser humano se va vinculando cumple una determinada función en términos de resultados, ¿no? En algunos entornos, por ejemplo, los resultados académicos son parte del espacio relacional, en otros los espacios de salud son más importantes y así. Pero ningún entorno deja de ser significativo para una persona. Entonces uno puede experimentar diferentes formas de soledad de manera simultánea. Solo de manera muy breve también, un poco haciendo una revisión de la evidencia empírica, hay una relación casi frecuente, hay muchos metaanálisis al respecto, que hablan sobre cómo la soledad impacta en la salud mental y el bienestar. De hecho, los vínculos más fuertes con los cuales se identificó el impacto de la soledad tienen que ver con lo que se conoce como los desórdenes mentales comunes, ¿no? Entre ellos está el estrés, la ansiedad y la depresión, y lo que encontramos es permanentemente eso, ¿no? Que a mayores niveles de soledad se asocian mayores síntomas de ansiedad, mayores síntomas vinculados con la depresión. La soledad se ha visto que es un predictor de la depresión, sobre todo el episodio de depresión mayor en algunos casos. Es un factor de riesgo vinculado con la depresión, con la ideación suicida, y también se ha identificado desde una aproximación más desde la psicología positiva que la soledad es un predictor inverso de una menor satisfacción con la vida en general. Pero no solo eso, ya como lo habíamos comentado, la soledad no solo se vincula con lo que intuitivamente nosotros pensemos que es más obvio, que es la salud mental, sino también se han visto vínculos de la soledad con la salud física. De hecho, hay mucha evidencia de cómo la soledad está vinculada con problemas de sueño, problemas de insomnio, el desarrollo de enfermedades físicas, mayor presión arterial, enfermedad cardiovascular, el riesgo de mortalidad aumenta mientras estás experimentando soledad de manera crónica. En espacios educativos se ha visto que la soledad está muy relacionada con un menor rendimiento académico, con menor acceso a espacios seguros dentro de la familia sobre todo, entre muchos otros resultados con los cuales se asocia la soledad. Entonces, lo que planteamos es que ver a la soledad no solo desde un impacto sobre lo que implicaría, digamos, creo que todos y todas que venimos de la psicología, sino también prestarle atención a la soledad en términos de otros impactos que ya se vienen identificando. De hecho, una de las poblaciones más graves a quienes afecta la soledad es la población adulto mayor. Y lo particular a esto es que cada grupo etario tiene una forma particular de enfrentar la soledad y una forma particular también de generar consecuencias. ¿De acuerdo?
Solo a nivel contextual, un poco este estudio se enmarcó en un contexto de pandemia y aquí queríamos resaltar algunas cosas puntuales, ¿no? Bueno, como todos sabemos, la declaración de la pandemia se dio en marzo del 2020. ¿Y cuál fue una de las principales medidas frente a la pandemia? La cuarentena. ¿Y qué genera esto? Si bien fue una medida de prevención, ¿no? De prevenir el riesgo de contagio de la COVID-19, esto generó también que tengamos muchos menos espacios de los que ya tenemos para contactar interpersonalmente con quienes nos importan. No teníamos mucho tiempo para estar incluso con las familias, amigos, pareja, entornos educativos, entornos laborales, etc. Y como hemos visto ya la evidencia nos dijo que esto va a tener impactos. ¿De acuerdo? Entonces, solo una cuestión muy puntual. Sí se ha visto en realidad y alguna evidencia que sale inmediatamente de la pandemia, que la experiencia de pandemia en realidad, ¿qué es lo que ha hecho? Que la situación problemática que ya enfrentábamos a nivel mundial sobre la soledad se ha agravado. O sea, hay más personas hoy en día que siguen experimentando mucha más soledad hoy. Entonces, el contexto de pandemia, ¿qué es lo que hace? Es sumar otra capa de complejidad a un tema que no está siendo tan visibilizado y que en realidad ya está generando resultados bastante preocupantes en general. Entonces, frente a eso, junto con el equipo, lo que planteamos es hacer una investigación inicial sobre el tema para explorar un poco cómo se van relacionando la soledad, sobre todo con esos dos frentes que hemos planteado, con la salud mental, principalmente como lo vemos ahí con el estrés, con la ansiedad y con la depresión, y también analizar cómo la soledad puede tener algún efecto en el bienestar subjetivo, sobre todo desde una aproximación más hedónica vinculada con la salud, con la satisfacción con la vida y con el balance de emociones. Siguiente, por favor. Un poco para plantearles los datos de los participantes de este estudio, fueron en realidad 712 participantes, pero me quería centrar sobre todo en este segundo slide. Nosotros, bueno, vemos casi paridad a nivel de hombres y mujeres, nos interesaba mucho saber si las personas en ese momento actual estaban con una pareja o no, si participaban de un voluntariado, si pertenecían a alguna agrupación en general, también algunos indicadores vinculados con salud física. Pero ¿por qué nos interesaba el tema del voluntariado, de la agrupación y de la pareja? Porque también son variables de control que nos permiten ver si incluso eso está siendo no afectado, puede tener una afectación en términos de salud mental y bienestar. Y en el segundo gráfico, ¿qué es lo que encontramos? Empezamos a preguntar a las personas algunos indicadores generales que se miden en pobreza multidimensional sobre relaciones interpersonales, y lo que enfrentamos es bastante crónico, de hecho, ¿no? Encontramos que, por ejemplo, 4 de cada 5 personas sienten que no pueden encontrar compañía cuando lo necesitan. 1 de cada 2 personas se suele sentir sola o rechazada, aun cuando así lo desean. 1 de cada 2 personas en un estudio de 712, o sea, evidentemente no es representativo, pero sí nos empieza a dar luces de que frecuentemente nos estamos encontrando con personas que no logran satisfacer sus vínculos interpersonales y esto puede ser muy grave en el futuro. Siguiente, por favor. Entonces, eso a nivel general para saber con qué tipo de muestras nos estamos encontrando, y a nivel de instrumentos algo muy puntual, usamos instrumentos que al menos nos den garantías a nosotros, que tenían fuentes de validez. La validez, como saben todos y todas, no se evalúa de una sola forma, en diferentes formas, pero al menos garantizamos que al menos teníamos una experiencia o fuente de validez en el Perú. Usamos la escala de soledad de la U, que es una escala mundialmente usada en realidad, con muchos indicadores de validez importantes. La escala de soledad CESLA también, que es lo que nos permite evaluar la soledad en diferentes entornos, que es algo que queríamos un poco explorar. La escala de satisfacción con la vida de Digna, que creo que todos y todas en algún momento lo hemos usado. La escala de afecto positivo y negativo, que ha tenido un proceso de validez con docentes del departamento también. El PHQ-9, que es un cuestionario general que ya se mide en la ENDES para evaluar el episodio depresivo mayor. La escala de estrés percibido de Cohen y el inventario de ansiedad de rasgo y el estado de Spielberg. A nivel de procedimiento, claro que este estudio fue realizado en un contexto de pandemia, tuvimos que hacer un recojo online, tiene sus limitaciones también el recojo de información online, pero digamos eran las condiciones que nos permitía el contexto, ¿no? A nivel de análisis, dado que este es un estudio cuantitativo, lo que hicimos fue principalmente garantizar la estructura factorial de todas las variables de estudio. Hicimos pruebas de normalidad univariante y multivariante, dado que los siguientes análisis tenían que ver con analizar los descriptivos de nuestras escalas, analizar las correlaciones bivariadas, que es un primer paso para la ecuación estructural, hacer algunas regresiones múltiples para evaluar inicialmente algunas de las hipótesis que teníamos, y finalmente plantear un modelo de ecuación estructural, que la ventaja metodológica del modelo de ecuación estructural, como algunos y algunas sabrán, es que nos permite generar relaciones múltiples entre varias variables de estudio, que es una limitante fuerte que tiene las regresiones.
Entonces, este proyecto nos ha brindado dos estudios, y luego voy a pasar a los resultados y las conclusiones. El primer estudio trata de hablar sobre las relaciones entre soledad y salud mental. Y como ustedes saben, el estudio estuvo focalizado en evaluar las relaciones entre soledad, ansiedad, depresión y estrés. Entonces, al respecto, un poco para darle fortaleza a las hipótesis de estudio que teníamos, es lo que nos dice la evidencia previa, que la depresión y la soledad son fenómenos independientes. De hecho, intuitivamente uno podría decir que la soledad es parte de la depresión, pero mucha evidencia empírica te dice que no correlacionan totalmente y que pueden generar, digamos, que pueden tener una naturaleza distinta al momento de iniciarse. También se ha visto, y de hecho esta es una de las hipótesis más fuertes actualmente, que la soledad termina siendo un factor predictor de la depresión. Hay metaanálisis que lo han corroborado también al respecto. Y que la pandemia lo que ha hecho, como les he mencionado, es acentuar esta relación. En el caso del estrés, la soledad y el aislamiento aumentan y generan un mayor aumento de sintomatología vinculada al estrés, y las personas que reportan más altos niveles de soledad, a nivel crónico, también experimentan un aumento en los niveles de estrés. Y en el caso de la ansiedad también, no se han encontrado relaciones significativas y positivas entre mayores niveles de soledad y ansiedad. Solo rápidamente, esto fue parte de los análisis factoriales confirmatorios de cada una de las variables. Todas las variables y los cuestionarios cumplen los mínimos requeridos a nivel de índices de ajuste relativos y absolutos, y sobre eso planteamos las tres hipótesis de este primer estudio. Las tres tienen que ver básicamente que la soledad es un factor predictor del estrés, de la ansiedad y de la depresión. Solo un primer resultado. De hecho, nosotros antes de plantear el modelo de ecuaciones estructurales ya habíamos garantizado la estructura factorial de las variables, que queríamos saber cómo se comportaban en un análisis no tan complejo como el modelo de ecuación estructural. Entonces planteamos regresiones múltiples y, como ven, nosotros tratamos de controlar más de una variable, y ahí se hace relevante el tener pareja, el participar en un voluntariado, pertenecer a una agrupación, experimentar pobreza o estar en riesgo de pobreza. Entonces, lo interesante y lo preocupante de lo que hemos hallado en realidad es que incluso controlando todas estas variables, la soledad, tanto medida a nivel general como a nivel familiar y de pareja, sigue teniendo un efecto significativo, mediano y en algunos casos amplio, sobre la depresión, el estrés y la ansiedad. ¿Qué estamos diciendo con esto? Que vamos pudiendo seguir incorporando más variables de control y aún así la soledad sigue afectando esos tres desórdenes mentales comunes. Y como verán ustedes, el porcentaje de varianza explicada en todos los casos es mayor al 40%. Pero no estamos hablando de un problema menor. Siguiente, por favor. Luego, un siguiente paso a los modelos de regresión múltiple es justamente plantear un modelo de ecuación estructural que lo que nos permite, además de evaluar el error de medida, que nos lo permite la regresión, nos permite evaluar de manera múltiple las diferentes relaciones. Y bueno, la noticia que tuvimos sigue siendo alentadora en términos académicos, pero preocupante evidentemente en términos de lo que está sucediendo. El ajuste fue adecuado tanto a nivel absoluto como relativo, y los niveles de efecto se siguen manteniendo. Entonces, en un modelo múltiple a nivel de ecuación estructural, la soledad, medida de manera general como a nivel familiar y de pareja, sigue afectando el estrés, la depresión y la ansiedad. Siguiente, por favor. Entonces, solo a nivel de discusión, de hecho, junto con Dominic estamos preparando en este momento las publicaciones, pero algunas líneas que estamos esbozando es que, bueno, como lo habíamos planteado, se corroboran las hipótesis de estudio, ¿no? La soledad afecta a los desórdenes mentales comunes, incluso controlando variables como la pareja, el sexo, la residencia, el riesgo de pobreza, la pobreza, el pertenecer a un voluntariado, entre otras. Pero ¿qué más encontramos? Esto nos permite potencialmente pensar en algunas intervenciones. El ser mujer y el ser joven inciden en mayores niveles de depresión, ansiedad y estrés. En un país como el Perú, con una estructura jerárquica a nivel de roles de género, pues esto sigue siendo más preocupante. Tener pareja parece ser un factor protector en estos casos, incide en menores niveles de estrés y de ansiedad. Participar en una agrupación, en un colectivo, también incide en menores niveles de estrés, depresión y ansiedad. Lo que nos pareció particular es que el voluntariado no tuvo un efecto. No tuvo un efecto, pero no quiere decir que no lo tenga. De hecho, mucha evidencia nos reporta que el pertenecer a un voluntario es un factor protector. Entonces, tocará explorarlo de otra manera. Solo para centrarnos en el estudio número 2, que ya se centra no en la parte de salud mental, sino en la de bienestar. Solo algo muy breve a nivel de evidencia empírica. Todos los estudios que hemos realizado refieren que la soledad se ha asociado a menores niveles de satisfacción con la vida. Sea medida transversalmente o longitudinalmente, también se ha asociado a menores niveles de estado de ánimo positivo y mayores de estado de ánimo negativo, que es lo que mide el balance de emociones, y parece ser que este efecto tiende a ser en el tiempo, tiende a acrecentarse en el tiempo. Siguiente, por favor.
Lo mismo que hicimos en el estudio número 1, comprobamos la estructura factorial de cada una de las variables, tanto de la satisfacción con la vida como de balance de emociones. Todos los índices de ajuste relativo y absoluto funcionaron, igual ya teníamos las garantías de los antecedentes de validez. Y dentro de las hipótesis de estudio, lo que planteábamos justamente era un efecto significativo e inverso de la soledad sobre la satisfacción con la vida de las emociones positivas, y un efecto significativo y directo sobre las emociones positivas. Siguiente, por favor. Bueno, igual que en el estudio anterior, hicimos un paso preliminar a las ecuaciones estructurales, controlando todas las variables que les había mencionado igualmente, y nuevamente obtuvimos resultados que siguen siendo interesantes académicamente y preocupantes sobre lo que sucede. De la misma manera, la soledad medida general como a nivel familiar y de pareja incide de manera inversa en la satisfacción con la vida, en las emociones positivas y de manera directa en las emociones negativas. Y todos los porcentajes de varianza explicados son mínimamente el 25%. Bien, por favor. Entonces, pasamos luego a hacer el modelo de ecuación estructural que nos permitió evaluar de manera conjunta estas relaciones, y el ajuste se mantiene, sigue siendo un ajuste adecuado, y la manera en que se han relacionado la soledad con la satisfacción con la vida sigue siendo de manera inversa. Mayores niveles de soledad predicen menores niveles de satisfacción con la vida, mayores niveles de soledad predicen menores niveles de emociones positivas, y mayores niveles de soledad están asociados con mayores niveles de emociones negativas. Siguiente, por favor. Ya también a nivel de discusión de este segundo paper, comprobamos las hipótesis de estudio. La soledad o la experiencia de soledad afecta de manera fuerte el bienestar subjetivo. Los efectos se mantienen incluso controlando todas estas 7 variables que les hemos mencionado, y en este caso hay resultados que pueden ser intuitivos, pero es bueno comprobarlos. Ser hombre y ser joven se relacionan con mejores niveles de satisfacción con la vida. Residir en otras regiones tienen mayores niveles de afecto positivo, y esto también puede estar relacionado un poco con todos los diferentes estresores que implican vivir en Lima, por ejemplo, ¿no? Vivir en otro tipo de regiones más pequeñas también. Participar en una agrupación, en un colectivo, incidió en mejores niveles de satisfacción con la vida, y las personas más pobres monetariamente, y si voy a aclararlo, incidió en menores niveles de satisfacción con la vida también. Siguiente, ya solo para cerrar, unas reflexiones finales en el marco de los estudios de soledad. La soledad es un problema que se investiga hace más de 50 años. Es un problema real, pero es un problema al que no le estamos prestando atención. Y tiene consecuencias reales, como hemos visto. La salud mental es uno de ellos, pero tenemos pendiente evaluar algunas relaciones con la salud física, y nos preocupa también poder encontrar algo similar. Se ha visto evidencia en estudios en contextos educativos y sigue siendo igual. Entonces, creo que una de las reflexiones más importantes es: no es lo mismo decidir pasar tiempo a solas, porque a veces se idealiza la soledad. No es lo mismo decidir pasar un tiempo a solas que no tener con quién pasar el tiempo. Una cosa es la experiencia de soledad por decisión, sabiendo que uno tiene disponibles vínculos significativos, y otra cosa es la experiencia de soledad por no tener a nadie. Entonces creo que eso es importante también mencionar. Y los efectos en la salud mental están siendo corroborados, ¿no? Creo que también lo que pensamos con Domi es que evaluar la soledad no solo implica evaluarla a nivel general, sino a nivel de los entornos, porque eso nos permite tener, digamos, intervenciones más específicas. Por ejemplo, evaluar la soledad de un entorno educativo nos permite intervenir directamente ahí, que solo saber que están solos a nivel general, ¿no? Entonces eso ya nos da algunas luces de cómo seguir esta ruta. Algunas limitaciones, siempre hay limitaciones en todo estudio. Como saben, la muestra no ha sido representativa ni a nivel nacional ni subnacional, pero sí nos permite tener un primer paso sobre qué es lo que está sucediendo con la soledad. Este es un estudio transversal. Como todo estudio transversal hay que tener cuidado con el tema de la causalidad. No estamos hablando de causalidad en general, solo efectos, digamos, que la estadística nos permite representar. Y hay alguna dificultad para hacer comparaciones multigrupo. La ventaja de las ecuaciones estructurales con metodologías que nos permiten en el mismo modelo empezar a evaluar algunas diferencias. Y ahí hay cosas a nivel nuestro que creo que nos tocan ajustar todavía. Pero creo que, pensando prospectivamente, creo que el estudio da mucha potencial a qué es lo que puede venir, ¿no? Ya hemos evaluado la soledad con una población diversa. Creo que ahora toca hacer énfasis en poblaciones específicas, que la evidencia ya te dice que son poblaciones a las que tienes que prestar atención. Una de ellas, la población adolescente, ¿no? En la adolescencia se está encontrando muchos indicadores preocupantes a nivel de soledad. Las personas LGTBIQ+, de todas maneras, son las poblaciones más discriminadas en este país y probablemente enfrentan situaciones de exclusión día a día. Entonces es una población en riesgo. La población adulto mayor, ya lo hemos visto, de hecho en los espacios de articulación interinstitucional que tenemos, estamos pensando en cómo podemos trabajar con población adulto mayor, porque los riesgos no son solo en salud mental, sino en salud física, y la mortalidad es uno de ellos, de los más graves. Y el último grupo en el que estamos pensando es empezar a trabajar con
población migrante forzada. Como sabemos, todos los estudios de aculturación y la teoría de aculturación nos muestran que en contextos tan complejos como los que vivimos, la aculturación es muy difícil. Lo que se tiende es a excluir, ¿no? La exclusión genera experiencias de soledad. Un segundo eje que creemos son los estudios cualitativos. Ese es un estudio cuantitativo, transversal. No sabemos qué significa todavía la experiencia de soledad en estas personas, pero definitivamente creo que es una siguiente ruta a empezar a explorar. Cómo se vivencia la soledad, qué significa, sobre ello empezar a construir intervenciones. Y justamente eso quería cerrar, ¿no? Y creo que un punto final es la incidencia y la intervención. Creo que la investigación tiene que tener impacto social, y el impacto social implica salir un poco de los papers siguen siendo muy importantes, las publicaciones también, pero tenemos que hacer algo para enfrentar una situación problemática y eso solo lo podemos hacer con evidencia y planteando qué hacer. Entonces, creo que eso sería todo y bueno, muchas gracias a todos. Muchísimas gracias a Henry Guillén. Y ahora vamos a tener con nosotras a la doctora Tesania Eva Velázquez Castro, quien nos hablará sobre pérdida, duelo y crecimiento en estudiantes universitarios. Tesania. Muchas gracias, Sheila. Buenas tardes con todas y todos. Qué gusto que podamos encontrarnos en un espacio de poder compartir los resultados de las investigaciones. Realmente me da mucho gusto ver alumnos, alumnas, que de alguna manera van a terminar de definir también sus tesis de investigación, van a definir esa línea que es tan importante, que es no solamente la parte formativa, sino que ustedes desde el pregrado comienzan a pensar en la investigación. Entonces, nada, qué gusto que nos puedan acompañar. En este caso, yo les voy a presentar los resultados de un estudio que hacemos con varias unidades de la universidad. Está el Departamento Académico de Psicología, pero también está la Dirección de Asuntos Estudiantiles y contamos con el apoyo de soporte administrativo y académico de Pulso Q. Al ser entonces un conjunto de unidades, eso nos permite poder realizar diferentes estudios. Pasamos. Como ya les he mencionado, dentro del departamento quiero mencionar a Mónica Pazareto, Nani Piz, Rafaela Lapuente y Camila. En estudios, en la Dirección de Asuntos Estudiantiles está Miriam Mejía, Lucía Freire, Sandra Tremolada, y en Pulso Q, Vania Martínez, Kiara Zamora y Guillermo Soto. ¿Por qué es importante estudiar el duelo? Hemos vivido realmente uno de los episodios, ya lo señalaba Henry también, que ha sido trascendentales en lo que va a ser el devenir y el trabajo de la psicología, que ha sido la pandemia. El contexto nacional teñido por pérdidas y duelos, con la tasa más alta de orfandad, también dentro de lo que es la importancia de colocar el tema del bienestar socioemocional en los entornos educativos. Lo vemos a diario en las escuelas públicas, la necesidad de enfatizar en el bienestar emocional, pero también lo vemos en las universidades, y no solo en las universidades de Lima. Y por otro lado, creemos que es fundamental fortalecer las políticas de bienestar que todas las universidades en nuestro país comienzan a pensar que es fundamental no solo quedarnos en lo que es la formación académica, sino que el modelo educativo vaya de la mano de lo que es el bienestar socioemocional. ¿Qué es lo que hemos hecho entonces? Comenzamos primero un estudio con estudiantes de la Universidad Católica, luego hicimos con los demás actores de la comunidad, personal administrativo y docentes, luego hemos trabajado desde un enfoque más cualitativo para profundizar en lo que es la experiencia de duelo y pérdida, y lo que les voy a presentar el día de hoy, que es el último estudio, que es el de un estudio con 100 universidades de la red peruana de universidades, con una muestra de 3.870 estudiantes universitarios de diferentes regiones del país. Entonces, los objetivos del estudio es analizar las experiencias de pérdida y duelo en los estudiantes universitarios, pero con el fin, ya lo decía Henry cuando hablaba de investigación con impacto social, con el fin de generar políticas de bienestar y toma de decisiones en las universidades para acompañar a sus estudiantes. ¿Cómo hemos hecho la selección? Pasamos. Hemos
hemos identificado a partir del mapa aquellas regiones en nuestro país con mayores indicadores de muerte por COVID-19. De ahí nos ubicamos en la zona norte y en la zona sur en nuestro país. Sabemos que Ica ha sido una de las regiones más afectadas, pero no tenemos ninguna universidad aliada en Ica. Entonces no fue posible trabajar con la región de Ica, ¿no? Hemos trabajado con 7 universidades, ahí están, ¿no es cierto?, tanto de la costa norte como de oriente, como de la región sur. Todas son universidades que pertenecen a la red peruana de universidades, de la cual la Católica también es parte, y eso nos permite un diálogo y una fluidez para el acceso a la información. El enfoque fue cuantitativo, se trabajó con un cuestionario elaborado y validado a partir de los estudios en la PUC, que incluye algunos de los instrumentos sobre duelo, pero que principalmente recoge aspectos vinculados a cómo se tramita el duelo, cómo lo están enfrentando y qué hacen los estudiantes universitarios. La fecha de aplicación fue entre el 15 de noviembre del 2022 y el 7 de marzo del 2023. De la muestra total al final nos estamos quedando con 3.733 estudiantes y como ya sabemos que es fundamental cada vez que hacemos investigación en psicología, hemos pasado por el Comité de Ética de Investigación de la universidad para que realmente, como se ha mencionado, exista todo el soporte y el cuidado a la hora de hacer los estudios. Pasamos. Lo que les presento acá es sencillamente la tasa de respuesta de los alumnos en función al número de estudiantes que tiene cada universidad. Entonces, así podemos ver que en realidad han contestado entre el 2% y el 8% de estudiantes, salvo en una universidad que sí contestó el 20% y en otra que solamente tenemos el 1.4% del total de estudiantes. Ya sabemos que muchas de estas encuestas online vinculadas a temas socioemocionales, la mayor tasa de respuesta es de mujeres en comparación a hombres. Y también, como vemos, hay una diferencia en la tasa de respuesta de cada universidad. No es una muestra representativa, se mandaba el cuestionario de manera virtual y los alumnos interesados eran los que contestaban. No obstante, al ser una muestra grande, nos permite tener una idea de lo que está pasando con los estudiantes universitarios en relación al tema de pérdida y duelo. Para esta presentación me voy a concentrar principalmente en pérdidas, en impactos y en afrontamiento, porque lo que nosotros queremos es que cada universidad tenga la data propia de su universidad para diseñar políticas de intervención. Entonces, hoy voy a presentar la data completa, no importa de qué universidad, pero les cuento que lo que estamos haciendo es un informe personalizado para cada una de las 7 universidades con las que nos estamos reuniendo para que las recomendaciones del informe sean dialogadas con ellos mismos, que son quienes conocen lo que pasa en su universidad, ¿no? Por ejemplo, nos encontramos que la Universidad Santo Toribio en Mogrovejo, en Amazonas, tiene una tasa de edad de sus alumnos diferente al promedio de la mayoría de estudiantes universitarios, ¿no? El promedio es de 25 para 35. Entonces, sus impactos en términos de pérdidas económicas y de trabajo son diferentes a los que han tenido otros estudiantes universitarios cuya edad va entre los 18 y los 24. Entonces, si bien es cierto, acá vamos a presentar los datos generales, sí quiero señalar que en cada región y en cada universidad se está cuidando de que tengan acceso a la información propia de su universidad. Muy bien, pasamos entonces. Voy a presentar datos generales y solo cuando merita voy a señalar alguna diferencia. Lo primero que acá queremos plantear es que nuestra noción de pérdida y duelo trasciende al tema de la pérdida de una persona, es decir, de la muerte. Porque lo que hemos identificado, y tiene que ver mucho, y por eso dialoga también con lo que ha presentado Henry de la Soledad, es que han habido otro tipo de pérdidas. Por ejemplo, pérdidas de proyectos de vida, de proyectos vinculados a lo que es ocio, viajes,
pero también proyectos personales, vacaciones, bodas, celebraciones, proyectos académicos, intercambios, pregrados y proyectos vinculados a temas de salud, que se vieron afectados y que tuvieron una pérdida significativa durante la pandemia. Como vemos ahí, más del 50% señala que tuvo pérdidas, ¿no es cierto?, vinculadas a lo que es actividades de ocio y actividades personales, y 47.2 en relación a lo que es proyectos académicos. Y ahí la diferencia significativa, como les digo, está en la edad, porque los estudiantes universitarios de 18 a 21 años sintieron que perdieron temas académicos en 42%, pero los estudiantes universitarios de 26 a 29 años sintieron que la pérdida del proyecto académico fue casi en un 60%. Entonces, es interesante porque las diferencias significativas las estamos planteando por grupo de edad, por sexo o por macrorregión. Por ejemplo, miren en pérdidas de salud. En pérdidas de salud, los hombres señalan que perdieron en un 21%, pero las mujeres 33.9%, que tiene que ver justamente con el tiempo y la dedicación que a veces las mujeres le dan a temas de salud y que se vieron más afectadas en el contexto de la pandemia. Pasamos. ¿No? En términos de las pérdidas económicas de la familia, también es fundamental las diferencias. Cuando se les pregunta si ellos han perdido trabajo y o ingresos económicos, el porcentaje de quienes dicen no es mayor, pero tampoco es tanto. 48 dice que no perdió, 45 que sí. Pero cuando se les pregunta si la familia que sostenía el hogar perdió trabajo y o ingresos económicos, tenemos casi el 60% de estudiantes universitarios que señala eso de sus familias. Es decir, de esta muestra el 60% señala que sus familias perdieron ingresos económicos. Pasamos. Referida a la pérdida de seres queridos por COVID-19, 43% perdió seres queridos y otro 43% por complicaciones derivadas de la pandemia. En nuestro país la gente no solo murió por COVID, la gente murió porque no accedía a los servicios de salud que estaban colapsados por el COVID. Entonces, si sacamos esa data, las personas que fallecieron, o sea, estudiantes que reconocen que sus familiares fallecieron por COVID o por complicaciones derivadas del contexto de pandemia fue 53.7 del total de los estudiantes, más de la mitad. Me voy a quedar solamente en dos datos. Primero, una pérdida, 39%, dos pérdidas, tres pérdidas, cuatro pérdidas, lo que hemos identificado como pérdidas múltiples. Y es ahí donde está el porcentaje mayor. 55.4% de los estudiantes señala que tuvo pérdidas múltiples. Y este es un dato que normalmente no se pregunta. Solo se pregunta si falleció alguien de tu familia. Pero lo que es importante acá es que además preguntamos cuántas personas fallecieron de tu familia, y lo que hemos encontrado es que el porcentaje es mayor de lo que se trata de nosotros. ¿Cuál es la relación con las personas fallecidas? 7.2 perdió a su padre, 4.6 a su madre, 33% a su abuelo o abuela y 62% a otros familiares. También hay pérdida de amigos y pérdida de profesores. Pasamos. Acá solamente me voy a centrar en cuál era la experiencia cuando se les pregunta por cómo vivían en ese momento en que falleció uno o más de sus seres queridos, ¿no es cierto? Y acá es fundamental porque dan cuenta de que hay un nivel de afectación, que era lo que podíamos esperar. Me costaba concentrarme en el trabajo, tenía la necesidad de hacer cosas que el ser querido hacía. En los 3 primeros meses era incapaz de realizar mis actividades habituales y tras su muerte me costaba dormir. Pero eso es lo que pasó en el momento en que falleció. Ahora vamos a la siguiente. Pero ahora les preguntamos qué pasa ahora. Años después, meses después de la pérdida. Sabemos que las pérdidas principalmente en nuestro país fueron 2020 y 2021. Y este estudio es finales del 2022. ¿Ok? Y los primeros meses de este 2023. Y lo que encontramos es que sigue siendo muy alta, ¿no es cierto?, los porcentajes asociados a un malestar
muy presente y muy actual, ¿no? Le echo de menos 50%, me pongo triste cuando pienso en él o ellas, casi 50%. Creo que no es justo que haya muerto 43%. Tengo ganas de llorar cada vez que pienso. Todavía me resulta doloroso traer sus recuerdos. Entonces, no tiene que ver con lo que pasó hace 1 año y medio, 2 años, sino con lo que está pasando hoy. Por eso la importancia de que las universidades sigan trabajando, ¿no es cierto?, en relación a temas de bienestar, porque aquello que pasó sigue teniendo un impacto muy presente y muy real. Pasamos. En relación a las estrategias que se han usado para enfrentar la pérdida, hay algunas diferencias por macroregiones, que es como hemos organizado las universidades, pero en general lo que más nos llama la atención es la segunda, que es me dedico más ya a mis estudios y actividades académicas. Aparece la universidad, el estudio, como un soporte y como un espacio, ¿no es cierto?, que le permite manejar y afrontar la experiencia de pérdida, ¿no? Aparece también el tema del vínculo y hemos visto lo importante que es involucrarse en actividades, comunicarse con familiares y amistades, tiempo para poder pensar sobre lo sucedido, buscar personas para hablar de los sentimientos, aparece también, pero sí nos interesa, porque estamos trabajando con universidades, el tema de lo que significa la universidad y el espacio académico. ¿Pasamos? Y justamente lo que hemos tratado de hacer en las encuestas, que eran exactamente iguales, solamente se diferenciaron en la última pregunta, que era, ¿usted ha acudido a alguna de los servicios que ofrece su universidad? Y el listado de servicios era diferente según cada universidad, porque cada universidad ofrecía diferentes servicios. Entonces colocábamos en diálogo con las personas de cada universidad los servicios que ellos tenían. ¿Ok? Entonces, ¿qué es el espacio y el servicio al que más han recurrido los estudiantes universitarios? A las actividades realizadas por otros estudiantes y no a las actividades realizadas por su universidad. En términos del sistema, ¿no? O sea, luego aparece consejería psicológica, sistema de tutoría, apoyo socioeconómico, apoyo espiritual, atención médica, becas, etc. No hay diferencias significativas y lo que vemos que en general hay poca recurrencia a estos servicios por parte de los estudiantes que se encuentran atravesando un duelo. Por lo cual, lo que le devolvemos a la universidad es, nuestra tarea es doble. No solamente tenemos que realmente incorporar el tema de bienestar, sino acercar nuestros servicios porque no están llegando. O porque ya no sabemos cómo difundir, no sabemos cómo ofrecer, porque no es que no haya servicios, sí los hay. Pero los estudiantes no los sienten, ¿no es cierto?, como un soporte, como una posibilidad. Y estos datos son fundamentales para lo que podemos hacer con las universidades. Pasamos. Entonces, en general, yo les mostraba al inicio de la presentación todos los diferentes estudios que hemos hecho, tanto en la FUC, tanto a nivel cualitativo como a nivel de las universidades de la República. Nos parece importante dar cuenta de la afectación de la COVID en el Perú. También es cierto que hay muchas personas que dicen, ya pasó, ya no hablemos de eso. Y sin embargo, lo que estamos viendo es que todavía hay un impacto muy presente, muy actual, y creemos que es importante seguir dando cuenta de esa afectación. Es importante tener en cuenta el enfoque de interseccionalidad para estos estudios. Ustedes ya saben que cuando hablamos de interseccionalidad, hablamos de la posibilidad de no quedarnos solo con una dimensión del ser humano, sino comprender que es una mujer joven de una determinada región, de una zona rural, que puede tener un conjunto de características. Entonces, cruzar curso de vida, género e interculturalidad nos parece fundamental cuando hacemos investigaciones de vida. La mirada descentralizada. Creemos que algo que le toca a la psicología y más nosotros que estamos en la FUC y en Lima es tener una mirada descentralizada.
tener una mirada que nos obligue a salir de lo que sucede solamente en línea. Y eso creo que es un imperativo país, ¿no? Lo importante que es trabajar investigación-acción. Porque esta data lo que ha permitido es desarrollar diferentes iniciativas para trabajar el tema del duelo. Aquí en la PUC trabajamos el año pasado una ruta de memorialización y de sentido de comunidad que se llamó Ruta de la Memoria por COVID-19. Además tenemos grupos de apoyo social para transitar el duelo, tanto para estudiantes como para padres de familia. Y estas iniciativas, cuando las conversamos con las universidades de regiones, y también lo hemos conversado cuando hemos presentado estos estudios fuera del país, es lo que más llama la atención. No solo es la data, es qué hago con esa data. Y esa data se convierte entonces en un proceso de memorialización. Y por eso es que estamos tratando de difundir los resultados de estos estudios en diferentes formatos para que pueda llegar y se pueda generar un impacto mayor. Muchas gracias. Gracias, Desania y su equipo de trabajo. Y ahora vamos a dar pase a Natalia Figueroa y a Dana Ortiz, quienes nos hablarán sobre creencias epistemológicas y disposición a vacunarse por el COVID-19 en adultas y adultos en Lima. Tiene la palabra, chicas. Vamos a responder sobre creencias epistemológicas y discusión de la vacunación por la COVID en adultas y adultos de Lima. Nadie no ha podido venir porque tenía una emergencia familiar, así que nosotros vamos a representar. La investigación la realizamos con Nani, María Fernanda Leiva, Dana Ortiz y yo, Natalia Figueroa. Bueno, nosotros empezamos por cómo entendemos disposición a la vacunación, que es el conjunto de creencias y actitudes hacia la vacunación que estudian el proceso de la toma de decisión de vacunarse. Y a partir de eso entendemos una baja disposición a vacunarse como la resistencia a la vacunación, que puede expresarse desde dudas o preocupaciones hasta ya tomar la decisión de no vacunarse. Entonces, esto lo vemos como un espectro y por eso las personas que tienen baja disposición a vacunarse las entendemos también como personas que pueden haberse vacunado pero no querían hacerlo o tenían dudas al respecto. Entonces, sobre eso también estudios previos ya comentaban algunos factores que influyen en la decisión de vacunarse, que puede ser la confianza que tienen las personas hacia los países que producen las vacunas, también las creencias contra las vacunas, que pueden ser personas que tenían ciertos escepticismos sobre las vacunas o la enfermedad de COVID en general. También percibir una baja gravedad y susceptibilidad de la COVID-19 como tal, el temor a las consecuencias negativas que podría producir la vacuna en sí, y también una poca confianza en el sistema sanitario y en la OMS. Entonces, nosotros partimos de las aproximaciones epistemológicas, que bueno, es un tema bastante nuevo acá en el Perú, no se suele hablar tanto, sobre todo en el pregrado, así que les voy a contar un poco de qué se trata. La epistemología personal es el estudio de qué es lo que las personas entienden por el conocimiento y cómo se aproximan al conocimiento. Entonces, hay modelos unidimensionales y multidimensionales. Por un lado, los unidimensionales se aproximan a la epistemología personal a partir de una perspectiva más del desarrollo, o sea, proponen etapas. Y en esta perspectiva, el desarrollo epistemológico se da a través de la transformación progresiva de las creencias epistemológicas, y también ocurre una coordinación paulativa de dimensiones más objetivas y subjetivas de lo que es conocer. Y por el otro lado, las multidimensionales entienden la epistemología personal desde
distintas dimensiones del conocimiento, como pueden ser fuente del conocimiento, naturaleza del conocimiento, justificación del conocimiento, y consideran que estos cambios no necesariamente se dan de manera simultánea. No, espera, ¿qué pasa? Bueno, algo que coinciden ambos modelos es que un aspecto clave para el desarrollo es la cultura y las instituciones educativas, porque es ahí donde se van reforzando cómo vas a acercarte al conocimiento, ¿no? Entonces, pues más que las instituciones educativas, la cultura escolar, en realidad. Bueno, entonces nosotros partimos desde un marco más de desarrollo epistemológico y de las etapas que propone Diana Kuhn. Para explicarles brevemente lo que ella propone, son 4 etapas, 4 niveles. El primero, que es realista, es un nivel más teórico o que se puede encontrar en un nivel de desarrollo muy pequeño, ¿no? Porque son quienes ven la realidad como si fuera una copia, ¿no? No puede haber algo, o sea, no hay ninguna discusión. Lo que veo es lo que es, ¿no? En el nivel absolutista, que ya sí pueden haber adultos absolutistas, ven las afirmaciones como o son correctas o son incorrectas, no hay otras opciones. Y por eso entonces piensan que la realidad se puede conocer directamente. Y así también, como la realidad es como objetiva, el conocimiento está afuera y yo tengo que encontrarlo, ¿no? Algo así es como lo ven las personas más absolutistas. Y por lo tanto el pensamiento crítico tampoco es muy necesario, porque solamente es un vehículo para decidir si una afirmación es certera o no. En el siguiente nivel, el multiplista, ya dejan de un lado lo más objetivo y se dan más hacia lo subjetivo. En este caso predominan lo que son las opiniones, y las afirmaciones son como más opiniones que elige cada persona. En este caso, como es bastante subjetivo, la realidad no es directamente conocible, y el conocimiento, como es generado por la mente humana, tampoco puede ser certero. Entonces todo es muy relativo en este nivel. Y el pensamiento crítico, por lo tanto, también es irrelevante. Y en el último nivel, que es el nivel evaluativo, las afirmaciones ya son juicios que puede hacer una persona, y estos juicios pueden ser evaluados y comparados a partir de argumentación y evidencia. Es un nivel más complejo donde se puede coordinar lo subjetivo y lo objetivo. En este nivel, la realidad no es directamente conocible, y también se entiende como el conocimiento como generado por la mente humana, pero también el pensamiento crítico es fundamental, porque es lo que nos va a permitir promover ideas sólidas y comprender más profundamente. Y bueno, entonces, el objetivo general de nuestro estudio fue explorar la relación entre las vivencias epistemológicas y la exposición hacia la vacunación de la COVID-19 en adultos y adultas del Lima. Bueno, hicimos una investigación cualitativa exploratoria con 14 adultos y adultas entre 33 y 55 años de la ciudad de Lima, que fueron diversos respecto a género, nivel socioeconómico, y bueno, para eso partimos para dividirlos en distintos niveles socioeconómicos de lo que propone Ranchería y Zárate, y los dividimos en clase dominante, intermedia y trabajadora. La selección de participantes fue por bola de nieve, y bueno, cabe resaltar que fue complicada, porque conseguir personas que tenían baja disposición a vacunarse, que quieran hablar al respecto, era un poco complicado, porque a veces también se desanimaban, entre algunas razones, a veces sentían que se podía hacer como una especie de persecución, a pesar de que les explicábamos que solamente queríamos conocer lo que pensaban, ¿no? Pero sí sentían que podía ser como un poco así. Entonces preferimos no trabajar con ellos si se sentían de esta manera, ¿no? También incluimos personal de salud, biólogos, cualquier carrera que se relacionara con la ciencia. Y
y también no haber vivido, o sea, haber vivido fuera de Lima durante la pandemia, porque queríamos conocer una experiencia más o menos similar. Y dividimos entonces dos grupos, de alta y baja disposición. Y en el de baja disposición lo dividimos posteriormente en moderados y extremos. Eso ya fue después de las entrevistas porque nos dimos cuenta que habían personas que tenían creencias como más extremas en general, o aproximaciones más extremas sobre la vacuna, ¿no? Como sobre el COVID, por ejemplo. Los que clasificamos como moderados son personas que sí consideran que el COVID era una enfermedad, y extremos que consideran que era algo que había sido creado para dañar, que no era una enfermedad natural. Y entre los motivos para no vacunarse, por ejemplo, los más moderados estaban en desacuerdo con el proceso de la elaboración de la vacuna y también tenían miedo por los efectos secundarios, pero quienes eran más extremos sí ya pensaban que habían sido creadas las vacunas para hacer daño, para enfermar, para matar, y que eran más peligrosas que la enfermedad. Y sobre los cuidados, incluso también, quienes eran más moderados sí utilizaban cuidados, y quienes eran más extremos no estaban de acuerdo con los cuidados como las mascarillas o el uso del alcohol. Para recoger la información, tomamos 2 días de entrevista muy similares, pero en algunos puntos tuvimos que hacer cambios según si eran a favor o en contra de bajo o igual de no vacunar. Y también en nuestra guía de entrevista elaboramos un instrumento sobre las distintas dimensiones del conocimiento, como naturaleza, conocimiento, comunicación, que fue construida a partir de los niveles de epistemología de Kuhn y también de un instrumento que ya diseñó. Y validamos la guía de entrevista con 6 expertos y una entrevista piloto. El análisis de información fue temático, inductivo y deductivo, también una parte a partir de la teoría preliminar de Kuhn. La codificación se realizó en Excel y, bueno, sobre la clasificación del nivel epistemológico. Para poder clasificarlos, tuvimos que hacer 3 etapas. Primero fue a partir de los criterios del instrumento, que es lo que se ve en la tabla, porque eran varios criterios de naturaleza, fuente, certeza, justificación y confianza. Y en cada uno pueden tener aproximaciones diferentes, entonces teníamos que ver en base a todos cuál era el nivel en que nos íbamos a clasificar. Ese fue un criterio. El otro fue a partir de la revisión completa de la entrevista. Cada una de nosotras iba clasificando, viendo elementos que podían darnos luces de en qué nivel podrían estar. Y ya para definir el nivel de cada participante, también nos reunimos y discutimos como nuestros puntos de vista para ya tener algo más cerrado. Por resultados, nuestra guía de entrevistas estuvo dividida en 3 áreas, pero también los resultados son divididos por áreas. En la primera área, les consultamos sobre las ideas que tenían con el COVID. Los participantes que estaban a favor, mencionaron todos, que creían en la enfermedad y en la pandemia, o sea, reducción de existencia. Con respecto a la enfermedad, lo veían como un virus respiratorio de alto riesgo de contagio. Ningún participante creía en las teorías de conspiración sobre la pandemia o sobre la enfermedad. Por el contrario, con respecto a los participantes que estaban en contra, habían distintas creencias. Algunos participantes creían en la enfermedad y la pandemia, y otros pensaban que la enfermedad había sido creada. Sobre la enfermedad, algunos traían algunas ideas sobre que había sido creada en China, que había surgido un animal, algunos la veían como una suerte de gripe. 5 de los 7 participantes creían en las teorías conspiratorias sobre la pandemia o sobre la enfermedad de COVID-19. Ambos grupos reportan miedo y incertidumbre sobre el COVID, pero siendo más frecuente el grupo a favor. Sí. Bueno, con respecto al área 2, la reflexión que tenemos sobre la enfermedad del COVID
sobre la enfermedad por COVID-19. Les preguntamos del 1 al 5 si nos podían enumerar la percepción del miedo que habían sentido en los distintos años, 20, 2021 y 2022. Tanto el grupo a favor como el grupo en contra. Es bien interesante que el grupo a favor, el miedo va disminuyendo. En el 2020, el miedo en promedio es 5. En el 2021 es 3.2 y en el 2021 es 1.5. O sea, porque me olvidé de mencionar, pero digamos del 1 al 5, siendo 1 como miedo más bajo y siendo 5 el más alto, ¿no? En cambio, en el grupo en contra, el miedo empieza siendo 2.5 en el 2020, sube en el 3. Siendo 3.4 y baja siendo casi nulo, ¿no? 0.5. Y es interesante porque en el inicio, en el 2021 es el inicio de la vacunación, ¿no? Que mencionan que sí empieza, bueno, en las citas que están aquí, por ejemplo, Daniela Casa Mirante a favor menciona, creo que 5, porque no sabíamos nada, no sabíamos de qué manera cuidarnos. Hubo también muchas paranoias, pero del 0 al 5, por la desinformación que había, por la poca información que había. Esta es un grupo a favor. Luego está Elizabeth García Miranda en contra. Me parece que en aquel entonces empezaron a subir algo más de contagios, pero los contagios básicamente de pánico y de miedo, porque ya las personas en el mente estaban asustadas. Entonces, el miedo les había bajado sus niveles. Entonces, estaban como más propensas también a arriesgadas por todo el estrés que habían pasado. Entonces, con la vacunación, a mí me parece que estuvieron casi muy grandes en aquel entonces. No tenían tantas consecuencias como ahora. Ahí le conté de repente un 3, un 2. Y ahora en el 2022 yo pienso que deberían de contar. Lo que hay es efectos de la vacuna. Con respecto a los cuidados que utilizan, tanto el grupo a favor como en contra señalan el lavado de manos, el uso del alcohol y la buena alimentación. Las diferencias están en otros cuidados, como por ejemplo la desinfección de la ropa, de los zapatos, de los alimentos. El grupo a favor menciona que al principio de la pandemia utilizaba mucho la desinfección de los zapatos antes de entrar a la casa, de la ropa, etc. También evitar asistir espacios donde no se utilizaran los protocolos de salud. El grupo en contra menciona haber utilizado el uso de dióxido de cloro en algún momento, no tener miedo para así no contagiarse. Eso es bien interesante. Hay dos participantes que mencionan como, no tengo miedo y no me contagio. No, eso es como un mecanismo, por así decirlo. Algunos no utilizaban ningún tipo de cuidados, ni uso de mascarilla ni de distanciamiento social. Si lo utilizaban era porque tenían que cumplir con el protocolo, nada más. Bueno, la tercera área es la discusión hacia la organización de la reflexión hacia la organización de por qué están a favor. Están a favor de la vacunación porque consideran que es efectiva para evitar casos graves y prevenir contagios. Es interesante porque no es que no reconozcan los riesgos sobre la vacuna, sí los reconocen, o sea, sí reconocen que pueda tener efectos secundarios sobre su cuerpo, pero priorizan la vacuna porque consideran que puede salvar vidas, tanto su propia como la de sus familiares y la de su entorno. Por el otro lado, las personas que están en contra ven con distintos argumentos. Algunos consideran que no son efectivas, otros cuestionan que fueron elaboradas en muy poco tiempo, algunos cuestionan que generan enfermedades, o sea, hablan de los efectos secundarios que puedan tener, hablan también de las teorías de conspiración que han sido creadas para eliminar personas que son un negocio, para vender, etc. Algunas dicen que
no tener miedo a los efectos del virus a la vacuna, pero no están de acuerdo con la vacunación masiva. O sea, es mi cuerpo, y si no me quiero vacunar, entonces nadie me debe obligar a vacunar. Esos son algunos de los. Aquí hay dos argumentos. Está Sebastián, de clase intermedia a favor. Está Fabricio, de clase dominante en contra. Puedo dar un comentario para que lo vean. Si quieres. No también por yo. Lo que pasa es que el tono de Fabricio es un poco fuerte, entonces no lo quiero leer. Yo también lo puedo pasar. Sí. Bueno, con respecto a la confianza en las instituciones, los que están a favor hablan de que tienen confianza en instituciones como el Ministerio de Salud, la Organización Mundial de la Salud, el personal de la salud. Por otro lado, los que están en contra hablan de que confían en los medios masivos, en sus amigos, en los familiares. Las instituciones en las que menos confían, por ejemplo, por el contrario, los grupos a favor desconfían de sus grupos familiares o de los medios masivos, y los que están en contra desconfían de la Organización Mundial de la Salud, del personal de la salud y del Estado. Cuando me refiero a confianza es de la información con respecto al COVID, ¿no? Es bien interesante porque podría poner el anterior. El grupo a favor, cuando se trata de la información que se maneja con respecto al COVID, confía en medios como, digamos, el Ministerio de Salud, la Organización Mundial, digamos, como fuentes externas, ¿no? Pero en cambio, los grupos en contra de la vacunación confían más en sus círculos más cercanos, sus familiares. Y por el contrario, desconfían más al contrario. El grupo a favor desconfía de su entorno un poco más cercano, y el grupo en contra desconfía de la Organización, por ejemplo, Mundial de la Salud. Es bien interesante eso. Bueno, de paso, ya lo voy a Mariana. Listo. Yo les voy a pasar a explicar, como recordaban, nosotros partimos también de la teoría de Kuhn, de las experiencias epistemológicas, y ahora les voy a explicar los resultados del área 4, específicamente cómo hemos clasificado a todos los participantes, ¿no? Cómo es que se están acercando al conocimiento, cómo están entendiendo el conocimiento. Entonces acá tenemos dos tablas que básicamente caracterizan las tendencias. Una parte tenemos los participantes de alta disposición a vacunarse. Acá justo agrupados en qué nivel están, y también de baja disposición a vacunarse. Lo que encontramos en tendencia es que el grupo con alta disposición para vacunarse van a ser predominantemente evaluativos. Y por el lado de baja disposición para vacunarse, vamos a tener mayoritariamente multiplistas y también absolutistas. 3 multiplistas y 3 absolutistas. Entonces ahora me gustaría explicarles un poco más en detalle cómo es que se presentan estos perfiles, ¿no? ¿Qué es lo que les caracteriza? En principio, para los absolutistas, quería recordarles también un poco lo que ya ha mencionado Natalia. Ellos creen básicamente que el conocimiento son los hechos, ¿no? Entonces, yo me saco conocimiento, es eso que está en el exterior y es directamente conocible. Entonces, por ese mismo motivo, estas personas no van a comparar digamos, las fuentes de información que pueden consultar y no las van a evaluar. Ellos van a observar el conocimiento como correcto o no correcto. En el caso de las personas con alta disposición, tenemos 3 participantes que son absolutistas. Y es interesante acá lo que va a distinguir a un juego, que es básicamente la información en la que se van a basar. En el caso de los de alta disposición, ellos se van a remitir básicamente a información del Estado, pues de información de la OMS, y también tienen esta sensación de que ante mucha información van a delegar a, digamos, gente que tiene mayor expertise, que puede ser gente de, digamos, todos los expertos en salud o autoridades de salud.
Por el contrario, en el caso del que baja de posición, lo que tenemos es de que ellos van a creer, además de creer en las creencias o, digamos, conspiraciones sobre la pandemia y la vacuna, también va a existir un enorme confianza en aquellos, digamos, medios oficiales. Ya lo hemos dicho, ¿no? La OMS, el Estado, toda aquella información que van a presentar ellos va a ser información errónea o que es manipulada. Y más bien, la información que realmente es la verídica, la que, digamos, es una verdad, es aquella que, por ejemplo, puede compartir en redes sociales, pero finalmente termina siendo baneada. Es decir, esa información que termina siendo pública. Justamente con esto, también quería comentar este punto de la teoría del foco combinatorio que me parece bastante también muy interesante, porque justamente ellos se van a estar acercando a la información para poder confirmar aquello que ya creen previamente, ¿no? Entonces, si yo creo que, digamos, la vacuna es nociva, voy a buscar fuentes de información que me lo confirmen. Entonces, acá tenemos unas citas de dos participantes mujeres, ambas son absolutistas, pero la que está en morado es la de alta disposición y la de rojo es de una baja disposición abajo. Lo que nos comenta Daniela es de que el conocimiento debe basarse en hechos disponibles, ¿no? Lo que mencionaba, la vacuna es buena, punto. Por opinión de cada persona, a menos que seas médico, laboratista, epidemiológico, lo que fuera, no. Lo que dice aquí, esto es una pandemia y la pandemia son hechos, y estos hechos deben ser hechos científicos. Por el contrario, Gisela presenta un poco más de confianza hacia las personas, ¿no? También dice, no confío en ninguna red social, pero sí confío en las personas que me han dado buena información y que me permiten por confidencialidad y por respeto no me permiten decir. Pero en este caso vemos justamente el punto que estaba señalando más bien las personas por baja disposición van a creer en personas de su entorno. En el caso de la aproximación optimista es también bastante interesante. Acá tenemos únicamente participantes de baja disposición, que son 3 participantes. Un poco recordándoles también lo que caracteriza a los optimistas, es de que ellos piensan de que el conocimiento debe ser opiniones. En este caso, el conocimiento se vuelve bastante subjetivo e incierto. Entonces, ellos van a tener dificultad para poder, digamos, jerarquizar opiniones de juicios de valor o, digamos, de hechos, ¿no? Entonces, van a posicionar toda la fuente de información, toda pieza de información con el mismo estado. Y por ello, justamente, se va a reflejar en las citas que les presento, ¿no? Por ejemplo, en ideas sobre el origen de la pandemia, acá una participante me comentaba, que le hacía la pregunta, ¿no? ¿En qué debería estar basado el conocimiento? Ella propone que debería estar basado en la opinión de cada persona. Y también me comenta, ¿no? Para mí el hecho de que se haya producido el virus es lo que yo pienso. Cuando conversamos con mi esposo, tanto para él como para mí, como te digo, es lo que creo. Entonces, lo que me está compartiendo Luz, de una baja disposición respecto a querer vacunarse y ser trabajadora, es de que ella piensa de que el conocimiento se debe basar en opiniones y eso se refleja también en su propia creencia de cómo se ha originado esta pandemia, ¿no? De que ha sido creada con la intención de, digamos, hacer un daño, de controlar a las personas. Y también es interesante señalar de que en este caso las participantes, bueno, 2 de ellas se vacunaron por obligación, sea por el trabajo o por presión. Finalmente, vamos a verificar la aproximación evaluativa. En este caso, lo que caracteriza a las personas evaluativas es de que acá va a haber un mix, digamos, una mezcla de, se va a integrar lo que es lo meramente objetivo del perfil absolutista con lo meramente subjetivo del perfil. En este caso, se va a integrar todo ello. Se acaba de pensar que el conocimiento debe basarse en la evaluación personal de la información histórica. Entonces, por ello mismo van a revisar las de los hechos y van a contrastar múltiples estudios y fuentes. Y también van a entender de que ciertas personas tienen como mayor expertise o autoría para hablar de ciertos temas, como lo pueden ser los temas de la población. En este caso, como les estaba mencionando al inicio, tenemos predominantemente gente con
alta disposición a vacunarse. Y ellos van a reconocer de que hay estudios poco rigurosos en temas de vacunación, ¿no? Por ejemplo, pueden surgir médicos que mencionan que, digamos, la vacuna tiene ciertas características o que no es efectiva, pero también van a poner en tela de juicio como, ya de repente, quién es este médico, con qué autoridad le está diciendo, qué tipo de papers ha publicado, ¿no? Entonces, hacen como este estudio más profundo sobre el origen de la información que pueden consultar o pueden conocer. Y justamente, que les mencionaba, ¿no? Que pueden reconocer que hay estudios poco rigurosos con conclusiones erróneas para promover su propia agenda. En el caso de las personas evaluativas con baja disposición, tenemos solo un participante. Y en este caso es también curioso porque esta persona va a presentar una baja disposición más bien moderada hacia la vacuna. Esta persona mencionaba de que justamente él no cree en teorías conspiratorias, pero sí tiene bastante dudas en el proceso de elaboración de la vacuna. Y bueno, lo que mencionaba es que él revisa la información que publica sus contactos, se asegura de que no sean fake news, y también, bueno, por lo que acabo de señalar, que no confía en la OMS por bajas y bueno, acá tenemos algunas citas para un poco ejemplificar lo que les acabo de comentar con el... Entonces, a modo de conclusión, voy a tratar de ser bastante breve, vemos que las experiencias epistemológicas influyen en lo que de la vacunación. Si bien vamos a encontrar perfiles absolutistas en ambos casos, en alta y baja, predominantemente encontramos que los de mayor disposición van a integrar el conocimiento con piezas, digamos, con evidencia, y también van a razonar de manera evaluativa. Por otro lado, aquellos con menor disposición van a tender a razonar de manera absolutista y algunas recomendaciones para el trabajo con quienes se resisten a la vacunación. Tanto por el lado del Ministerio de Salud sería poder diseñar estrategias de comunicación más efectivas y orientadas hacia el público objetivo, y también el poder promover y tratar de construir una confianza con entes como pueden ser el Estado o la OMS. Por otra parte, con el Ministerio de Educación sería poder continuar fortaleciendo el desarrollo de la metacognición y el pensamiento crítico, que son piezas claves para el desarrollo de eso. Y eso sería todo por mi parte. Muchísimas gracias. Gracias. Si alguno de ustedes puede quedar para la pregunta, por favor. Agradecemos a nuestras invitadas, a nuestro invitado, que invitamos a pasar a la mesa para dar respuesta a las preguntas que nuestro público pueda tener. Y estamos hablando del público presencial como el público virtual. ¿De acuerdo? No sean tímidos y tímidas. ¿Alguna pregunta? Por favor, levanten la mano. Elizabeth nos va a dar las preguntas que estén en Facebook, ¿sí? Y bueno, vamos a proceder. Sí, bueno, mientras van pensando su pregunta, me quedaron dos preguntas en el tintero. Realmente para mí ha sido sumamente enriquecedor poder moderar esta mesa. Preocupante, obviamente, ver los resultados de los diferentes estudios que se han hecho durante el COVID-19. Lamentablemente estamos viviendo la llamada pandemia escondida y muchos de los efectos justamente de los resultados que el día de hoy nos han compartido, ¿no? A mí, obviamente, por el rol que me toca desarrollar en la universidad, me quedé preocupada con este resultado que nos presenta nuestra profesora Tesania, en donde un gran porcentaje, me parece, de los y las estudiantes de alguna manera atribuye o ubica en sus instituciones educativas, en sus universidades, espacios de contención, diré yo, ese refugio, ¿no? Y soporte, ¿no? Para justamente ayudarlos a elaborar y procesar todas estas vivencias tan difíciles y desafiantes en su proyecto de vida.
Y yo me preguntaba también qué pasa cuando, después de 2 años de pandemia, estos o estas estudiantes no logran mantenerse en las universidades, no logran rendir, no logran presentar un rendimiento académico como el esperado, ¿verdad? Y la universidad ya no se convierte en ese espacio de refugio o de contención hasta cierto punto, sino que de alguna manera te saca, porque no necesariamente logras rendir, y tienes que buscar otros espacios que de repente no tienes, ¿no? Es una pregunta difícil, lo sé, pero creo que muchos de nuestros y nuestras estudiantes universitarias están enfrentándolo ahora. Estamos viendo cómo ha bajado significativamente los niveles de aprovechamiento escolar en las escuelas y el rendimiento académico dentro del esperado, digamos, pre-COVID, también es un desafío que todas las universidades hoy enfrentan, ¿no? No podemos decir que nuestros estudiantes están entrando a la universidad como si nada hubiese pasado con los mismos niveles de rendimiento académico antes del COVID, porque sería querer tapar el sol con un dedo, ¿no? Entonces, las universidades están ahora significando también nuevos desafíos en espacios de aprendizaje, ¿no? Entonces, no hay cuestión de mirarnos y decir, y ahora es culpa de los docentes que jalan a los estudiantes, sino qué hacer y qué más se puede ofrecer, si es que hay algo más que se puede ofrecer. Yo quería aprovechar, Sheila, también como para hacer un comentario, después de haber escuchado la presentación del grupo de investigación de Nani y la presentación que han hecho las chicas, porque creo que todavía nos falta conocer mucho sobre lo que hemos vivido durante el periodo de... Creo que nos falta, ¿no? Y por otro lado, lo que estamos viviendo ahorita está íntimamente relacionado. Entonces, ¿qué pasa cuando el alumno siente en las universidades que le está costando, porque han sido 2 años de virtualidad, o como dice usted, el alumno que viene a haber estado en la escuela, 2 años virtuales, y cómo se inserta, ¿no? Nos ha pasado un aula donde tú preguntabas, bueno, vamos a armar un grupo de trabajo y te decían que no se conocían porque nunca se habían visto. Y la diferencia es súper significativa, porque ya vemos ahorita, que al menos ya se vio el semestre anterior. Entonces ya tiene un valor el tema del grupo, cosa que no tenía hace unos semestres. Pero también hay algo que está mencionando en principio, claro. Si bien es cierto la deserción cuando hablamos de escuela pública no ha sido muy alta, sí ha habido un sistema que ha tratado de expulsar a los estudiantes. Y eso pasó en la escuela pública y también en las universidades. Porque no todo el mundo ha podido responder y adaptarse a una virtualidad y a una educación a distancia. Y si a eso le sumamos una crisis económica, donde la pérdida de las familias en términos económicos ha sido tan significativo, muchos desde edades muy tempranas, niños, niñas, adolescentes, han comenzado a trabajar durante la pandemia y ya quedaron fuera del ámbito educativo. Ya quedaron fuera. De alguna manera el sistema los ha expulsado. Y lo mismo pasó en las universidades. No tenemos una data precisa, pero habría que ver cuántos estudiantes no volvieron o sintieron que durante la educación virtual no tenían las herramientas, ¿no es cierto?, ni emocionales, ni tecnológicas, ni familiares, para poder sostener una educación virtual y quedaron fuera del sistema educativo. Entonces creo que ahí hay un reto, no solamente con el estudiante con el que estamos trabajando ahorita, sino también con el que quedó fuera, porque es una data que no tenemos exactitud, pero que habría que comenzar a registrarla, porque de repente es mucho más significativa de lo que nos estamos imaginando. Sí, por favor. Una pregunta para la doctora Tizania. Si podría hablar un poquito más Sí. fuerte para que... Una pregunta para la doctora Tizania. Una de las cosas que usted mencionaba era que hay mucha información que todavía no se tiene, no se ha, creo yo, en los estudios que ha hecho, no se ha coberturado toda la población, no solamente los estudiantes de 18 hasta 35, sino estudiantes hasta 60, independientemente de qué área o grado estén haciendo doctorado. Una de las cosas que me parece interesante es algo que usted decía,
no solamente es hacer un paper, no solamente es hacer una investigación que es importante como marco teórico para poder llegar a la acción. Una de las cosas que a mí me dejaba como un interrogante es, por ejemplo, sí, ¿cuáles son los mecanismos, teniendo en cuenta ya el problema post-COVID, teniendo en cuenta también lo que mencionaba Henry James, la soledad, la depresión, la ansiedad? ¿Cuáles serían en todo caso los mecanismos para poder encontrar, por ejemplo, una persona que esté haciendo su tesis después de mucho tiempo, que ha perdido a un ser querido directamente, que se hayan comunicado esta situación, pero que las personas de determinada facultad saben esa información, pero no hay ningún soporte humano o apoyo o acercamiento para que se dé justamente ese trato humanitario de soporte emocional para que esa persona pueda continuar sin ningún tipo de dificultad, porque creo yo que es el rasgo característico de la Universidad Católica, es no solamente el alto nivel de exigencia intelectual, sino también el factor humano. Creo que esa es una de las cosas que desde mi punto de vista como egresada es que todavía falta mejorar esos mecanismos. Sí, se encuentran con el apoyo de estudiantil, el área de psicología, con excelentes profesionales, pero que hay también de cada una de las facultades en poder reportar toda esa información y si ellos no pueden abordar esa situación planteada, las facultades, en este caso psicología, que están haciendo aportes importantes, pudieran dar ese soporte no solamente en determinada posgrado o doctorado, sino a cada una de las facultades donde se registra este tipo de comportamiento. Y tiene que ver justamente con lo que hemos estado identificando en todos los estudios. O sea, la experiencia ha significado miedo, soledad, pérdida, un montón de situaciones, pero que a la vez ha permitido también que las personas puedan desarrollar algunos recursos y estrategias que habría que fortalecer. Desde la universidad, creo que lo importante es pensar en que justamente el producto de toda esta situación no basta en incidencia académica si hay que nadie es, ¿no? Entonces, cada vez más se está trabajando desde las facultades programas de capacitación al personal docente. No podemos delegarle toda la tarea al área de psicología estudiantil de la universidad. O voy a hacer siempre la analogía con la escuela pública, además es un tema que estamos ahorita también con las chicas trabajando mucho. O sea, a ver, no va a haber suficientes psicólogos para responder a toda la demanda que no va a haber, ni en la PUC, ni en ninguna otra universidad, y menos en la escuela pública universitaria. Pero lo que hay que hacer es fortalecer las capacidades de quienes sí están en el aula, que son los docentes, tanto en la universidad como en la escuela, para que sean capaces de identificar y de poder sostener, identificar situaciones de riesgo y acoger cuando es una situación que sí se puede manejar. Aquí en la FUC se está trabajando primero la primera ayuda psicológica o los primeros auxilios psicológicos con los profesores y con el personal administrativo y con el personal de seguridad, porque han habido situaciones donde es necesario identificar y poder detectar una situación de riesgo, ¿no es cierto? O sencillamente trabajar, como dices tú, la contención a los estudiantes, producto de todo eso que han vivido, soledad, miedo, fantasía, preocupación. O sea, los datos lo que te devuelven es que ha habido un impacto fuerte del que tenemos que hacernos cargo de algunas medidas. Sí, para complementar, a ver, en términos de datos cuantitativos, tenemos 10 psiquiatras y 50 psicólogos por cada 100.000 habitantes en el Perú. Por lo tanto, claramente, si no trabajamos prevención y promoción del bienestar y la salud, no podemos esperar que podamos estar en capacidad de atender la multiplicidad de casos que comprometan la salud mental de nuestra población, ¿no? O sea, realmente, a pesar que hay universidades donde cientos de psicólogos se titulan cada año, igual el número es insuficiente. Entonces, cuantitativamente, por ahí no va, ¿no? Tenemos que ser más creativos, pensar en otras formas de poder promover y atender esta situación, sobre todo a partir de la prevención.
que en términos nuevamente cuantitativos es mucho más económico prevenir que tener que intervenir, ¿no? Y por otro lado, desde el 2020, que tuvimos la crisis por el COVID-19, en la gestión anterior de la jefatura del Departamento de Psicología se hicieron muchísimos esfuerzos y muchos de las docentes que tenemos ahora con nosotros participaron directamente en la atención primero a estudiantes. Se desarrolló todo un proceso y se consolidó a través de la detección justamente de académica estudiantil de esa universidad, y por otro lado, ya el año pasado se han consolidado las oficinas de bienestar, tanto de apoyo a nuestro profesorado como de apoyo al personal administrativo. Pero nuevamente, ¿quiénes son los que más buscan este tipo de atención? Aquellos que están en una situación de mayor vulnerabilidad, ¿cierto? Tanto a nivel personal administrativo como a nivel de nuestros y nuestras profesoras, ¿no? Entonces, por otro lado, nuestra universidad sí está trabajando muy fuertemente, y creo que todos somos testigos de cuánto se está haciendo y cuánto se ha avanzado, pero tampoco somos una institución de salud mental. Entonces, es muy difícil, ¿no? Porque tú esperas por decir y simplemente tirar números, ¿no? Esperarías cuántas atenciones poder lograr a nuestra población. 1.000, 2.000, al año estamos llegando a 3.000. Entonces, es muy difícil nuevamente remitirnos solamente a la atención directa cuando surge el problema, porque es mucho mejor trabajar en intervención y en prevención, que es lo que se está tratando de hacer, ¿no? Pero esto es un trabajo colaborativo. Se está trabajando transversalmente dentro de nuestra universidad, creo que podemos decirlo además con mucho orgullo, que quizás somos la universidad que más visibiliza este tipo de situaciones y los afronta directamente, ¿no? Y con transparencia. Pero lamentablemente hay mucho que hacer porque nuestra población viene con muchísimas necesidades en términos de salud mental, y además lo estamos viendo claramente con los resultados de estos estudios, ¿no? En todos los casos se han señalado, no son estudios aleatorios, o sea, no es que se ha hecho un estudio pues cogiendo aleatoriamente a toda la población peruana, son aquellos que han querido participar. También podemos decir, bueno, los que participan son porque necesitan algo, y justamente puede estar sesgado, sí, pero con los números que hemos visto de los participantes, realmente hay resultados que nos llaman a la acción, ¿no? En términos de, más allá de la preocupación, qué lineamientos, y de hecho nuestra universidad ha recogido esta información y la está trabajando, ¿no? Cada una de las personas acá presentes de alguna manera tiene injerencia en diferentes instancias de toma de decisiones, ¿no? Y eso ayuda. Quisiera complementar igual la pregunta. Yo creo que hay necesidades en salud mental que no solo son cubiertas por psicólogos y psicólogas. Por algo existen determinantes sociales de la salud mental. O sea, la pobreza es un determinante de la salud mental. Entonces, creo que sí es bueno también empezar a hacer incidencia porque presupuestos en salud mental sean mayores, intervenciones en salud mental sean más focalizadas. Por citar un ejemplo nada más, ¿no? Reino Unido tiene un Ministerio de la Soledad. Japón tiene un Ministerio de la Soledad. Y van haciendo intervenciones específicas en el tema por grupos etarios. Yo creo que es muy importante generar evidencia, definitivamente. Y creo que un paso importante que puede estar dando la universidad en ese sentido es, por ejemplo, generar políticas de investigación con impacto social, ¿no? Que son políticas que lo que apuntan es que la investigación sirva para construir conocimiento, obviamente, pero al mismo tiempo sirva para transformar. Entonces creo que es un paso al que también vamos dando, pero creo que también es necesario ver que muchos de los problemas que hemos podido identificar aquí necesitan un abordaje que no solo es disciplinario, ¿no? O sea, necesitamos abordaje también desde otras disciplinas, por eso también la salud mental tiene muchos otros determinantes más allá de los propios sujetos, digamos, ¿no? Entonces, y también al mismo tiempo creo que toca también hacer incidencia para ver qué es lo que toca a la universidad hacer, pero qué es lo que también toca a la sociedad civil, qué es lo que le toca al Estado en sus diferentes niveles de gobierno. Yo retomo algo que comentaba Tania, que es, lamentablemente en el Perú tenemos muchísima evidencia sobre lo que sucede en la capital,
no tenemos evidencia o tenemos muy poca de lo que sucede fuera de la capital y con mucho menos información de lo que sucede en entornos rurales. Pero lo que sí es cierto es que necesitamos mucho más información en salud mental. De hecho, si nosotros podemos ver la data del INEI, por ejemplo, ¿cuánta información tenemos sobre salud mental? Es muy baja, bajísima. Entonces, con eso no podemos hacer justamente resultados que se buscan, ¿no? Generalizables, aleatorios, y las tenemos que ir construyendo desde nuestra propia agencia. Entonces, creo que también la universidad tiene un rol. Formamos, articulamos, proponemos, creemos muchísimo en la prevención antes de la intervención, pero creo que eso no debería llevar a suplantar roles que sí son responsabilidad, por ejemplo, del Estado en articulación con nosotros, evidentemente. En esa línea muchas veces, no quiero comparar, pero en esa línea muchas veces nos sorprende cuando trabajamos, cuando empezamos a trabajar en articulación justamente con la sociedad civil, ¿no? Nosotros estamos empezando un proyecto de co-creación con una municipalidad cercana a la nuestra, la Municipalidad de San Miguel, y cuando nos hemos reunido con sus principales actores, ¿no? Para tratar de ir organizando un modelo de colaboración conjunta, de pronto nos sorprenden con, por supuesto, con una necesidad que nosotros desde nuestro espacio no lo teníamos tan mapeado, como es la soledad en personas, en adultos mayores. Entonces, ¿qué podemos decir en nuestro rol docente, investigador o profesional? Yo no trabajo con esa población porque a mí me interesan los estudiantes universitarios o niños y adolescentes. No podemos decir eso, o sea, ya nos están trayendo una necesidad que además para ellos es imperiosa, ¿no? Entonces, ¿qué les decimos como universidad? No, a mí tráeme solamente preescolares, niños escolares o jóvenes, hasta adultos, ¿no? Porque ya adulto mayor, acá no estudiamos esa población, o la acogemos y vemos de qué manera podemos apoyar, ¿no? Y esa es, justamente, es una situación que lo tenemos ahorita, está palpable, ¿no? Y tenemos que actuar sobre eso, ¿no? Y que nos sorprendió, creo que ninguno de los acá presentes lo esperábamos, pero bueno, les decimos, tráenos tus necesidades, y es la necesidad más urgente. Después venía, obviamente, también acompañado del colegio, pero eso es una necesidad. Entonces, sí, pues, muchas veces la realidad trasciende nuestras expectativas y no se nos queda más que ver de qué manera podemos actuar sobre ello. Gracias. ¿Sí? Sí, bueno, a mí me pareció muy interesante la mesa redonda y todas las investigaciones que han expuesto. Yo tenía la duda sobre la investigación de duelo, si es que por ahí han explorado la percepción de utilidad de los estudiantes sobre los servicios que ofrecen las universidades, si es que también han hecho de repente algunas correlaciones entre el número de servicios que se ofrece y la sintomatología, por así decirlo, y si de repente han considerado también otros espacios que no son oficiales, ¿no? Por ejemplo, en la Católica y en varias universidades hay esas páginas de confesiones, ¿no? Que es como espacios donde uno puede como desahogarse de manera anónima, escribir, y todos los estudiantes de alguna manera te acogen, ¿no? Y creo que también es una fuente de apoyo importante, que no sé si se ha considerado también como parte de las intervenciones que hace la universidad o en general en los estudios, ¿no? Que creo que podría ser de ayuda. Bueno, nada, muchas gracias, Renato. Creo que hay cosas que todavía nos falta conocer un poquito más, ¿no? O sea, por ejemplo, ahorita que me dices eso de las páginas web, claro, nosotros nos ofrecíamos como actividades promovidas por estudiantes, porque sabemos que los centros de estudiantes, que los grupos, que hay asociaciones que trabajan estos temas, pero claro, hay toda una dimensión que pasa por las redes sociales que no necesariamente estamos considerando y que creo que sería clave. Y por otro lado, creo que recién estamos en el nivel descriptivo. Creo que justamente nos toca ahora hacer un nivel de análisis que nos permite identificar aquellas variables que se relacionan con otras para poder plantear algunas rutas de intervención, ¿no? Creo que ahorita solamente hemos presentado la data inicial, pero nos queda pendiente todo eso, y si te interesa el tema, mira, te sumamos acá a los grupos de investigación, porque creo que justamente quienes se acaban de terminar o están en su último año son quienes tienen que comenzar a meterse en temas de investigación.
Gracias. Gracias. Sí, para variar, ya me toca escuchar, porque justamente a raíz de tu pregunta me acordé que hay una estrategia que se ha trabajado con estudiantes becarios de un programa nuevo, que es el programa LUCED, porque para acercarlos justamente a los servicios que brinda la universidad, y fue la creación de un chatbot para ellos, ¿no? Pero nuevamente, entró una coordinadora joven, muy vinculada a redes sociales, que sabe manejarlos, que probablemente a mí no se me hubiera ocurrido, yo no soy nativo digital, no hubiera estado pensando en hacer grupos de trabajo, qué sé yo, pero entró y dijo, bueno, ¿cómo nos acercamos? O sea, ¿cuál es la vía natural de los jóvenes y las jóvenes? Es el chatbot, entonces ya pues lo creamos, ¿no? Y ha sido un éxito rotundo, ¿no? Tanto así que la Dirección de Tecnología de la universidad le preguntó cómo lo hizo para también trabajarlo en otros espacios, ¿no? Pero nuevamente, o sea, a veces son cositas que seguramente ustedes, que están en otra generación, yo me siento, bueno, soy abuela, les suena natural y que a nosotros nos cuesta mucho más, de verdad, existe eso, ok, los jóvenes se vinculan así ahora, ok, hay que usarlo. Esto que debería ser natural, obviamente a nosotros nos cuesta más de lo que para ustedes puede ser. Acá menciono y toda esta zona se rió, ¿no? Me dijo como que obvio, ¿no? Pero para nosotros no es tan obvio. Pero nuevamente, son estas estrategias para aprovechar justamente las nuevas tecnologías que tenemos que incorporar definitivamente. Sí. Gracias por la atención. ¿Sí? Uy, Tengo una inquietud. Sí, Las por favor. investigaciones que han mostrado son accesibles, se pueden buscar. Sí, todavía ¿no? no. Todas las presentaciones del encuentro anual de investigación, innovación y creación van a estar a disposición de quienes han participado, ¿no? Ustedes se han registrado, por lo tanto, si se han registrado, con su mismo correo pueden acceder. Y en el caso de las investigaciones de duelo hay un repositorio en curso donde están subidos todos los estudios. Hemos hecho reportes antes de convertirlos en artículos académicos. Así que todos los reportes son de acceso público. Y tenemos un repositorio también en el departamento de psicología, ¿no? Donde estamos en necesidad de vinculaciones. Bueno, dada la hora, muchísimas gracias con todos y todas por su participación y los invitamos a participar a la segunda y tercera mesa redonda que hemos organizado en el Departamento de Psicología. El día de mañana, a esta misma hora, a las 4 de la tarde, en el aula N304 tenemos la mesa redonda sobre participación de la psicología en las políticas públicas de la infancia y la adolescencia en el Perú. Y la próxima semana tenemos también la tercera mesa redonda el próximo lunes en temas múltiples desde los estudios psicológicos. ¿Okay? Entonces mañana la mesa redonda que me toca también coordinar será sobre el tema de adolescencia en el Perú y todo el mundo. Muchísimas gracias nuevamente. Un fuerte aplauso para todos.